Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer compartir esta mañana una nueva emisión y con un grupo de panelistas que seguramente nos van a hacer algunos aportes reflexivos de importancia para Honduras. ¿Saben algo? El fin de semana, en mi caso personal, reflexioné con un tuit que emitió la presidenta del país, desautorizando el video que produjo el mismo equipo de prensa de Casa de Gobierno sobre la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Ahí ven en pantalla de ustedes este mensaje de la gobernante. Desautorizo a Comunicación de Casa Presidencial por usar imágenes privadas del proceso de extradición. Ordeno se retiren inmediatamente por estar reñidas con la seriedad y respeto que merece el pueblo hondureño. Se tomarán medidas para que no vuelva a repetir este tipo de publicación. Miren, las medidas que tome, eso no importa. Es una decisión. Ella sabe la política que ha construido en torno a esto. A mí, como ciudadano de Honduras, lo que me llamó la atención es el contenido de la misma. Desautorizando ese video, que yo lo vi el viernes en la noche cuando comenzó a difundirse. Y la primera reacción que yo tuve fue de asociar su discurso de toma de posición con ese mensaje cuando habló de reconciliación. Esa fue la primera impresión que yo tuve con este mensaje. Es decir, yo sé que en una democracia como la nuestra, o una democracia menos imperfecta que la nuestra, el debate político siempre se va a dar. Esos debates de Congreso hasta donde se van a los puños parlamentarios, lo hemos visto, no solo en Honduras, sino que en diversos continentes y en países industrializados, más ricos. Claro, no lo he visto en Estados Unidos, creo haberlo visto en algunos países del este europeo, pero son cosas que se dan. Ese debate no lo vamos a impedir, porque los políticos son intensos, cada uno defiende sus posturas, sus posiciones, su doctrina, sus planteamientos, su plan de gobierno cuando está en el poder. Y además, una democracia no puede permitirse un discurso único. Son buenos los contrapesos, el debate. Pero es que yo no percibí que eso es lo que quería eliminar la presidenta Castro, el debate interno. No. Yo percibí, no sé si estoy equivocado, por eso dije, vamos a debatir esto, porque me parece un paso cualitativo bueno para Honduras y para la reconciliación, lo que ha hecho la presidenta Hernández. Por eso les dije, si va a tomar medidas internas ahí con el equipo de prensa, eso no es lo importante para Honduras, eso no es lo importante. Lo importante es, desautorizo ese video y lo desautorizo por esto. Si producción me puede incluir de nuevo el mensaje de la presidenta. Fue ahí en esa parte donde yo asocié, es coherente este mensaje con el discurso de reconciliación que pronunció en la toma de posesión. Que no quiere decir que se termine el debate en Honduras, que no haya debate en Honduras, sino que trasciende eso. Desautorizo a Comunicación de Casa Presidencial por usar imágenes privadas del proceso de extradición. Ordeno se retiren inmediatamente por estar reñidas con la seriedad y respeto que merece el pueblo hondureño. Esa partecita es fundamental. Por eso esta mañana hasta aquí, miren que pareciera un tema sencillito o que tenemos problemas más complicados, serios, trascendentes.
que esto. Yo creo que uno de los gravísimos problemas que tiene el país es precisamente no lograr esa reconciliación, producto de varios hechos que en las últimas décadas se han producido. Entonces, cuando no existe esa reconciliación, es un país que pasa permanentemente en crítica entre unos y otros, sin lograr consensos que son fundamentales en una nación cuando se quiere realmente salir de la podredumbre y del subdesarrollo en que se ha caído. Por eso digo, tenemos esta mañana al secretario de la Presidencia, don Rodolfo Pastor de María y Campos. ¿Qué tal, ministro? Es un placer tenerlo. Renato. Mire que lo primero que le quiero preguntar no es tan importante, pero yo me confundo y debato todos los días con mis compañeros. Este es oficialmente su nombre, Rodolfo Pastor de María y Campos. Correcto, Renato. Ese es. Sí, Pastor por el lado de mi padre, de María y Campos por el lado de mi madre. Muy bien, ahora sí quedó totalmente claro. Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadística y sociólogo. Eugenio, bienvenido de nuevo a... Gracias, Renato. Buen día. A Frente a Frente. Y el consejero del CNE, Julio Navarro, también sociólogo. Mucho ¿Qué tal, gusto. Julio? Encantado, Bienvenido. Renato. Gracias. Es un placer tenerlos. Con la sorpresa que Eugenio se voló la melena, mira. Pero se mira bien. Se mira muy bien. Mira bien. Hoy se ve como hombre de Estado. No, y esa melena de Eugenio ha sido motivo de debate en todos lados. Pero debate positivo. Aquí en nuestra sala de redacción de TN5, y vieron a Eugenio. Qué bien se mira. Gracias, Renato. Muy bien. No me deja de llamar la atención esa decisión que tomó la presidenta sobre el departamento de Colón. Sé que hubo una masacre de policías, ministro, pero había que llegar a esa decisión. ¿Y por qué? Bueno, Renato, permíteme agradecerte por la oportunidad de conversar con tu audiencia y que me permitas acompañar además a tan distinguidos invitados como mi amigo Eugenio Sosa y don Julio Navarro. Efectivamente, la presidenta, Renato, está tomando en este momento una decisión importante, declarando por primera vez en su administración una emergencia en el departamento de Colón. No es de sorprender que la situación en Colón ha sido crítica a lo largo de ya varios años en Honduras y ha ido escalando los niveles de confrontación, de violencia, de distinta interacción entre grupos del crimen organizado, también con sectores campesinos, las fincas de la Palma Africana, conflictos agrarios. Lo que la presidenta ha querido dejar muy claro en colaboración con su Consejo de Ministros, declarando esta emergencia, es que en su administración se van a tomar todas las medidas necesarias para garantizarle a Honduras esa seguridad y esa paz que ella viene aquí y que nos ha pedido que le acompañemos a construir. Y creo que es una declaración fuerte y manda a escasos días de cumplirse ya sus primeros 100 días en la administración, pues este mensaje de que ella asume una autoridad como jefa de Estado, como presidenta de las y los hondureños, de todos los hondureños, y se compromete con garantizar ese bienestar y esa seguridad en un contexto, Renato, que no me cansaré de decirlo, es crítico, es absolutamente crítico y es fundamental que todos los hondureños comprendamos la gravedad del momento que vive nuestra nación. Ahí se declaró estado de excepción. Es correcto, es correcto. Durante 10 días, a partir de ayer a las 9 de la noche, se ha declarado un estado de excepción que lo que hace es restringir las garantías constitucionales en el departamento de Colón para permitirle a las fuerzas del orden, a la Policía Nacional y al Ejército, actuar con la celeridad y la efectividad necesaria para garantizar ese orden. ¿Tiene como finalidad la captura de los autores del crimen de los 3 policías o esto trasciende el crimen de los 3 policías?
Recordando el contexto en que usted me hace el comentario de que Colón es un departamento que tiene estos problemas desde hace mucho tiempo que no se pueden resolver. No solo es el conflicto de tierras ahí en Colón, ¿verdad, Eugenio? No. Ahí estamos hablando de tráfico de drogas. Como lo dice el ministro Pastor, es una interacción, son violencias entrelazadas que interactúan, por eso hace la situación mucho más compleja, porque no es un tipo de violencia o crimen focalizado. Sabemos que eso, Renato, es una de las regiones donde más se supone que es uno de los territorios donde más control ha existido en todo este avance de lo que se llamó el narcoestado en Honduras, ¿no? Discutible todo eso, pero si queremos ponerlo en otros términos, en todo esto que significó la escalada del crimen organizado y el narcotráfico. Pero también no cabe duda que es una mezcla de una serie de interacciones que tienen que ver con conflictos de tierra, la fruta de la palma africana, donde ya entran también otro tipo de grupos. El problema es que cuando una violencia se extiende tanto, deja de ser una violencia específica y se convierte en un contexto de violencia. Y creo que lo que tenemos en este momento en la región de La Huanga y la zona atlántica y en varias zonas del país es un tipo de contexto de violencia con sus propias características muy específicos que difiere de la violencia en el contexto urbano de Tegucigalpa y San Pedro Sula y por lo tanto necesita un tratamiento particular. Creo que el mensaje de la presidenta es lo bueno, aunque sí se ve bien fuerte, es que busca y manda un mensaje de que ella y su gobierno no están para tolerar permisividad e impunidad en este tipo de casos, donde imagínense policías que llegan ahí relativamente, aparentemente, en una emboscada, que no están, digamos, en un enfrentamiento, que si hubieran muerto en un enfrentamiento, pues la discusión fuera otra. Pero no, hay una premeditación, alevosía de armar una estrategia para aniquilarlos. Entonces la cuestión se vuelve, es un desafío no a los 3 policías, es un desafío a la policía en general, a las fuerzas de seguridad y se convierte en un desafío al orden, en este caso, que tiene la responsabilidad máxima, aunque todos colaboramos, en la presidenta Xiomara Castro. Por eso le pregunto al ministro de María y Campos, como el estado de excepción es declarado por 10 días, específicamente es para capturar a los criminales que mataron a los policías, ¿o piensa prorrogarlo en función de esa problemática ya histórica y estructural, diría yo, que padece este departamento, ministro? Es estructural, efectivamente, Renato, el problema en Colón y lo que busca la declaratoria es darle a las fuerzas del orden un margen de acción que, como te digo, pues suspende garantías constitucionales. Esto es algo muy serio, muy grave. Y lo que pretendemos es hacerlo la menor cantidad de tiempo necesario, posible. Entonces, es prorrogable la declaración y efectivamente se podría extender si así se llega a considerar, pero de entrada lo que se está pidiendo son estos 10 días para permitir estabilizar la situación. Estabilizar la situación, Renato, porque efectivamente no vamos a resolver en 10 días el problema que se está viviendo, que como bien decía Eugenio, es un problema complejo de muchas violencias, en el que además nosotros como Estado tenemos que garantizar el respeto absoluto a los derechos humanos de los pobladores. Sí, porque ahí tenemos todo tipo de conflictos. No solo es tráfico de drogas, no solo son pistas clandestinas, ahí tenemos inseguridad jurídica, inclusive, aunque eso es motivo de debate, porque si uno le pregunta a un dirigente campesino en esa zona, no, es que estas tierras nos pertenecen. Si se lo pregunta a un dirigente empresarial, estas tierras las compramos tal año, ahí hay un problema serio que resolver. Disculpa que lo interrumpa, sí. Renato, pero que precisamente eso es lo que hace la inseguridad, la incertidumbre, la indeterminación de la claridad de quién tiene el derecho o los derechos para ejercer dominios, en este caso sobre un territorio o sobre unas tierras específicas. Y el único árbitro y el único que puede determinar esa solución es el Estado en su conjunto. Y mire que no digo el Ejecutivo, porque no es una cuestión nada más del Ejecutivo. Muchos de estos temas pasan por el Poder Judicial e incluso a veces por el Congreso Nacional. Entonces, el concepto de Estado tiene que garantizar eso. Y en la medida que eso se deja, que no se resuelve y se queda resolviendo por la complejidad en el ámbito privado, el ámbito privado busca resolver de acuerdo a intereses ejerciendo la violencia.
Cuando el Estado no actúa con la institucionalidad o todavía no logra resolver, se ve ese tipo de violencia. Entonces yo creo que lo que puede haber acá es la emergencia para, efectivamente fundamental, la captura, resolver el caso específico, generar estabilidad, pero yo creo que luego viene el desafío más grande, ¿no? Que probablemente seguro compartiremos acá, y es la estrategia para paulatinamente enfrentar el total contexto de violencia en el Aguán. Porque si se prolonga, vamos a ver eventualmente y sistemáticamente repetidas escenas a estas o parecidas. Y luego hay que empezar a resolver. Si el problema es estructural y complejo, hay que empezar a pensar cómo resolver de manera estructural y compleja esa situación, ese problema que sí lo merita. Y bueno, coloca a una gran tarea a todas las fuerzas del orden, al ministro de Seguridad, a la presidenta y todo su equipo de colaboración que ella considere necesario para sentarse y pensar de manera diferente. La UAN creo que amerita pensarse de manera diferente, porque si uno revisa anteriormente, se movieron una política como entre a veces concesión, a veces abandono de ese territorio o acciones de enfrentamiento que terminaron también y tienen una historia larga realmente. El número, estamos hablando hoy de policía, Renato, pero si usted da un paso atrás, va a encontrar decenas de campesinos y campesinas asesinados. No olvidemos eso. No, estamos totalmente de acuerdo. Y esto se vuelve complejo porque, como desde el gobierno, siempre hay una tensión en el Estado entre garantizar el orden en un contexto de violencia complejo, pero que debe haber respeto a la ley y al Estado de Derecho y a la vez a los derechos humanos. El estado de excepción tiene límites también, no es que se pueda hacer cualquier cosa. Y ese límite lo marca la doctrina de los derechos humanos y de alguna manera el concepto de Estado de Derecho. Entonces es como un apalancamiento para que la policía actúe en mejores condiciones de contexto para poder enfrentar eso. No, la verdad que no nos dejó de impactar la decisión como tal, restringir las libertades a los ciudadanos de un departamento para aclarar los problemas de violencia mediatos que tienen, que son estos de los policías que han sido asesinados. Pero hay un concepto que quiero rescatar del ministro Pastor, y es que dijo temporal 10 días. Aunque se prorrogue, es algo que difícilmente puede volverse permanente o eterno. No creo que sea por ahí, porque esa es una acción para resolver una situación en específico, pero esa acción no resuelve la complejidad. La complejidad resuelve con otras cosas y con otras, digamos, intervenciones que seguramente el gobierno va a actuar. Bueno, decisiones parecidas, no son similares, porque en El Salvador Bukele restringió las libertades en toda la geografía nacional y por un mes ya prorrogó esa restricción de libertades y teniendo como enemigo a las maras. Aquí se trata de un departamento con variados problemas de tipo social que han derivado en esta decisión del fin de semana de la gobernante de restringir por 10 días las libertades en el departamento de Colón. Julio, ¿alguna valoración sobre esto? A mí me parece que la respuesta que ha dado la presidenta, puntual y territorialmente bien delimitada, busca parar esas reacciones que se dan en el departamento. ¿En qué sentido? Vea, Colón, desde el huracán Fifi, se convirtió en un problema de tierras. Y desde el huracán Mitch apareció el otro fenómeno, que es el problema de la droga. Este hecho que se dio ayer no puede enmarcarse en el viejo conflicto de pleito de tierras, porque nunca se había dado eso, así dentro de tierras. Este tiene otra dimensión, que ya es la variable del tráfico de estupefacientes. Y a mí me parece que es que estos grupos se sienten acorralados en la medida que en toda esa zona se han estado descubriendo plantíos de cocaína y de todas esas cosas que hasta hace poco no aparecía, de que un país latinoamericano diferente a América del Sur como tal, aparecieran sembradíos de la droga. Entonces, esta respuesta contundente que dan estos grupos subversivos, diríamos, porque así pueden tomarse, cómo pueden atacar a la policía cuando anda haciendo una ronda de rutina. Entonces tiene que haber una acción, me parece a mí, muy puntual de la presidenta de la República para poder parar esas cosas
y me parece a mí para también mandar un mensaje para otros grupos que creen que pueden seguir en la clandestinidad actuando contra la acción del Estado. Naturalmente esto va a traer sus consecuencias. Si usted recuerda, Renato, hasta hace poco el gobernador de Colón decía que se suspendiera el problema de la aportación de armas en el departamento del Colón, porque él sentía que se había reducido la conflictividad bélica en el departamento de Colón. Esto hoy nos demuestra que eso no se ha dado realmente, ¿va? O sea, de que no es el ciudadano común que anda armado como tal, sino que son grupos organizados de los que tienen enormes beneficios en el tráfico de estupefacientes que están reaccionando ante la presencia policial. El otro elemento que nos deja esto es que la policía no debe actuar con tanta inocencia en los patrullajes que hace, sino que debe saber que hoy hay grupos que tienen respuestas organizadas contra la autoridad del Estado, contrario a lo que se daba cuando había conflicto de tierras, donde la policía intervenía. Hoy no va. Entonces, yo creo que la actividad preventiva de la policía, de sus jefes, deben de enfocarla en otro sentido, que ya el simple patrullaje para ver qué civiles andan y qué no, ya no es suficiente, sino que deben de andar con las medidas para enfrentar a grupos organizados militarmente. Y cuando se restringen las libertades declarando un estado de excepción en una zona determinada de la geografía nacional, de manera temporal en este caso, serán 10 días, hay objetivos que se plantean lograr en esos 10 días. Claro. Y con esto finalizo con el ministro, que es capturas de capos, capturas de los supuestos autores intelectuales y materiales de este múltiple asesinato de policías. ¿Hasta dónde se piensa llegar? ¿Cuál es el esquema instruido por la presidenta o los objetivos que planificó la presidenta para estos 10 días? Nato, desde el inicio del gobierno de la presidenta Xiomara Castro se conformó una comisión interinstitucional que comenzó a visitar la región, a establecer un proceso de diálogo entre distintos actores, precisamente con la intención de comenzar, como señalaba Eugenio, a resolver el tema de una manera estructural, entendiendo la complejidad del caso. Ya se han dado varias visitas en este momento, justamente con esa intención. Sin embargo, el acontecimiento lamentable de ayer pues nos indica que la situación, en vez de estabilizarse o mejorar, va en aumento la violencia. Entonces, efectivamente, la presidenta toma una determinación, yo creo que bastante focalizada, ¿no? Nos dice, suspendamos esto durante 10 días, el artículo 187 de la Constitución nos lo permite hacer durante 45 días como máximo, porque efectivamente no es cuestión de que se van a simplemente suspender las garantías indefinidamente, es una intervención de emergencia, quirúrgica diría yo. A partir de ahí, efectivamente se busca resolver, primero, el detenimiento de quienes fueron responsables del acto violento de ayer en contra de la policía, y a partir de ahí también una intervención de seguridad que nos permita identificar a los grupos armados que están actuando con impunidad, que yo diría que ese es el tema más importante. Recordemos que Colón se asemeja mucho a otras regiones, otros lugares en nuestra región latinoamericana, en que básicamente el problema fundamental es que está ausente el Estado. Son regiones muy aisladas, muy distantes de los centros administrativos del poder, y el Estado en estos países no ha tenido tradicionalmente, históricamente, la capacidad de estar presente de manera contundente. Hay poblaciones, pero no tenemos en general, pues, no solamente el policía, sino que al maestro y al médico. El Estado está ausente, y precisamente es esa ausencia y ese vacío que aprovechan grupos de distintos tipos para asumir autoridad en estos espacios. Lo que hace la presidenta en este momento es dejar muy claro que el Estado hondureño estará presente en Colón y hará que en Colón se respete precisamente el orden constitucional, el Estado de Derecho, la ley, y se garanticen los derechos humanos de los pobladores.
Esto debe entenderse como que la presidenta asume un reto y asume una responsabilidad que hay, precisamente de darle las capacidades al gobierno y al Estado de hacer lo que le corresponde hacer al Estado, ¿no? ¿Y por qué hablo insistentemente del Estado? Porque efectivamente la declaración de emergencia implica inmediatamente al Congreso. El Congreso tiene que ratificar, tiene un plazo mínimo para ratificar que está de acuerdo con esta declaración de emergencia. Esta es una acción que efectivamente es a iniciativa del Ejecutivo, de la Presidenta, pero que es un llamamiento a todas las instituciones del Estado, incluyendo, por supuesto, a los operadores de justicia. Hay tantas aristas que se desprenden de lo que estamos conversando que las voy a plantear así marginalmente porque el tema central es otro. El tema central, Vivian, es el siguiente. En la voz de la periodista Vivian Montoya. Adelante. Muy buenos días, licenciado Renato, y también a nuestra audiencia de Frente a Frente. Bueno, qué fin de semana tan complejo atravesó usted, hombre. Disculpe, licenciado. No se preocupe, eso le pasa a la mejor periodista del mundo. Eso no lo puede evitar uno. Listo, ahora sí. Esta es la pregunta que tenemos esta mañana en Frente a Frente. ¿Qué mensaje quiere transmitir la presidenta Castro cuando desautoriza un video sobre la extradición de Juan Orlando Hernández elaborado por la misma Casa de Gobierno? Lo invitamos a que envíe sus comentarios a las redes sociales de Frente a Frente HN en Facebook y Twitter para que después nosotros leamos sus opiniones. Miren que hoy responderemos hasta lo que significa la palabra reconciliación. Yo puedo estar equivocado con mi interpretación sobre ese mensaje de la gobernante el fin de semana, pero creo que entre otras cosas pasa por la reconciliación que ella prometió en su discurso de toma de posesión. ¿Acaso no es cierto que este es un país conflictuado, fragmentado, dividido, enemistado, Julio, Eugenio, y que es ministro y que es fundamental de nuevo reconciliarnos en función de que todos tengamos objetivos comunes? Entonces, por ahí vamos a comenzar definiendo qué significa la palabra reconciliación. Pero termino con esto de Colón, aunque lo que voy a plantear no necesariamente está en el término geográfico del departamento, esta carretera que se construyó desde Dulce Nombre de Culmí hasta Guampusirpe. Hoy dice diario El Heraldo, 100 kilómetros de vía golpean el corazón de la biosfera de la Mosquitia. Los grupos ganaderos rechazan que sean carteles de narcotraficantes los que estén detrás de la carretera que ya conecta a Dulce Nombre de Culmí con Guampusirpe. Las Fuerzas Armadas habían prometido dinamitar la carretera, pero nunca lo hicieron. Los tractores en la zona han destruido 30.000 hectáreas de bosque virgen en la biosfera del río Plátano en los últimos 3 años. Es decir, al comienzo, hasta las mismas Fuerzas Armadas dijo, esa carretera de 100 kilómetros para unir Dulce Nombre de Culmí en Olancho con Guampusirpi en la Mosquitia tiene objetivos de personas dedicadas al narcotráfico. Desde la zona dijeron, desde la zona de la Mosquitia. No, es que no tenemos vías de comunicación. Es riesgoso llegar a El Paraíso, a Olancho, por ese río y en esos pipantes. El valor del boleto aéreo para trasladarnos a las ciudades de Honduras, San Pedro Sula, La Ceiba, Tegucigalpa, es caro desde la Mosquitia. Por eso estamos construyendo la carretera. El hecho de que está una carretera ahí que está destruyendo parte de la biosfera, son 100 kilómetros, y donde hay gente que cree que ese simplemente es una vía para traficar con drogas. Pero ese ejemplo de la Mosquitia, de manera todavía más radical, contrasta o ejemplifica, mejor dicho, esta idea de ausencia del Estado que está planteando el ministro. O sea, la gente necesita infraestructura. Y cuando el Estado no la provee o no la discute o no la conversa por donde debería de ser, o cuando el Estado no está presente, es sustituido por otro tipo de poderes, normalmente ilícitos, que aprovechan necesidades o controversias, porque yo he visto programas aquí, Renato, donde se ha debatido ese tema, sí, con
ambientalistas conocedores que Correcto. realmente están en contra de eso, desde una perspectiva de protección de algo que es de la humanidad, como es todo este tema de la biosfera del río Plátano. Entonces, con mucha energía los he visto defender que eso no debe proceder. Y una forma de argumentos en que está ahí centrado es si eso responde a una necesidad de desarrollo o responde a una necesidad de intereses de grupos de la droga, etcétera, ¿no? No sé cuál es el estado real de la búsqueda de solución de eso, pero lo que sí refleja es que, primero, esta idea de que en varias zonas, a pesar que Honduras es un territorio en Centroamérica grande, pero comparado con el mundo es un territorio pequeño, ¿no? Para otros países, pero que el Estado está bastante ausente ahí. El otro tema, además de que está bastante ausente, es que Honduras, la complejidad de enfrentar los grandes problemas de Honduras significa entender un concepto que nos cuesta demasiado. Y es que Honduras no inicia ni termina en Tegucigalpa con la política, con la discusión de una serie de aspectos, sino que tiene que verse Honduras en su conjunto integral, pero también en sus regiones. Aguán, ahí está un tema, Mosquitia, pero podemos ver otro tipo de problemas por la zona de Occidente, de otras características, de otro tipo de ilícitos de contrabando, y así pudiéramos ir en la zona sur con el tema de la hambruna, la escasez, etcétera. Es decir, estamos en una situación que enfrentar todos estos problemas realmente estructurales del país, se mezclan aspectos viejos estructurales con nuevos más de coyuntura de los últimos años, pero que bueno, este es un tema que ya tiene rato de estar ahí y que merita también mucha atención. Y que no sabemos al final cuál va a ser la posición definitiva del presente gobierno, porque yo debo decirlo, hasta antes de la toma de posesión de Xiomara Castro, habían instituciones con un planteamiento dubitativo sobre esta carretera. Las Fuerzas Armadas fueron las que hicieron un planteamiento contundente. Eso es para tráfico de drogas. Hay que destruir esa carretera. El hecho es que la carretera ahí está. Renato, 100 kilómetros de carretera, más o menos a 2.500 lempiras por hora de un tractor, no es poco. Entonces uno dice, ganaderos son capaces de hacerlo. Y ahí no hay dineros públicos. 100 kilómetros de carretera a esa cantidad que cobra un tractor. Entonces yo creo que hay que deslindar la necesidad de comunicación que tiene toda esa población comparativamente con el daño al ecosistema que hay en la zona. Y es ahí donde el Estado sí debe proteger, pero también debe buscar alternativas de comunicación de la población. Sí. Tenemos un minuto todavía y ahí terminamos, ministro de María. ¿Tiene una posición ya oficial el gobierno en torno a esta carretera? Bueno, se han estado haciendo evaluaciones. El ministro de Recursos Naturales, Luqui Medina, ha estado viajando a la zona también acompañado de otras autoridades para entender precisamente de qué se trata. ¿Por qué? Porque efectivamente, de nuevo, estamos hablando de una zona en que el Estado está prácticamente ausente, históricamente ausente, y efectivamente hay una necesidad genuina, legítima, de contar con estas vías de acceso. Sin embargo, es efectivamente importantísimo que se entienda con claridad quién la construye cuando no es el Estado el que la construye. El Estado tiene la responsabilidad de construir esa infraestructura, de garantizar esa infraestructura. Sin embargo, en este caso, no es el Estado, no se sabe qué intereses hay detrás y además hay un impacto ambiental brutal. 100 kilómetros, pero estamos hablando de miles de hectáreas devastadas, no solamente por la construcción de la vía, sino que la vía da acceso a una selva virgen que está siendo explotada de manera incontrolada. Entonces, efectivamente lo que ahora queremos hacer como gobierno es garantizar que si se va a hacer esta vía, si se va a mantener esta vía, porque eso es lo que se está evaluando en este momento, Renato, es, a ver, ¿tiene sentido que nosotros ahora procedamos a simplemente destruir la carretera? ¿O hay efectivamente una necesidad legítima y válida que los pobladores nos comunican de que esa carretera no solamente se mantenga, sino que se mejore y se garantice la seguridad y la sostenibilidad de la misma? Lo que estamos hablando aquí, Renato, fundamentalmente es de gobernabilidad.
es de aceptar una responsabilidad que tiene el Estado de brindar estos servicios. Y de algo fundamental también que la presidenta Xiomara Castro nos instruyó a sus ministros desde el primer día. Tú hablas de la reconciliación. La reconciliación fue un tema que planteó la presidenta Castro desde su primera campaña en 2013. Lo podemos recordar muy bien. ¿Por qué hablamos de reconciliación? Porque entendemos que estamos inmersos como hondureños en una crisis no solo política, sino también social. Todo esto tiene que ver también, esta problemática, por ejemplo, en el Aguán, tiene que ver todo con problemas estructurales de desigualdad, de acceso a la tierra. Entonces, ella lo que busca es una reconciliación que sea capaz de superar el ambiente actual de polarización. Esta polarización es la que nos tiene también confrontados a los hondureños. Y para superar esa polarización, la presidenta nos ha dado una instrucción a sus ministros. Este gobierno no va a imponer nada. Lo que este gobierno va a buscar es establecer diálogos entre los distintos actores y con el gobierno para a través de esos diálogos lograr los consensos que generen un nuevo pacto social, Renato. Claro, claro. Eso es lo que nos urge a todos los hondureños. Bueno, y aclare, porque aquí mucha gente entiende un nuevo pacto social como una nueva constitución. Así es, y personalmente, pues yo soy politólogo, creo que las constituciones son marcos jurídicos que deben ser vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son estáticos, tienen que evolucionar con sus sociedades. La Honduras de hoy no es la misma que la Honduras en la que se diseñó la actual y vigente constitución, y efectivamente ahí hay un problema que se tiene que tratar precisamente una vez que existan mayores consensos y existan condiciones para ello. La constituyente nos va a dar a las y los hondureños la capacidad de estar representados a la hora de sentarnos a la mesa y ponernos de acuerdo sobre cuáles van a ser las nuevas reglas mediante las cuales nos vamos a llevar bien, a convivir. Sin embargo, esto se ha dejado claro desde un primer momento en este gobierno. No existen actualmente esas condiciones precisamente por el grado de polarización que hay, y nosotros lo que vamos a trabajar en esta administración es en sentar las bases para salir de la crisis y a partir de ahí empezar a construir un nuevo país de la mano de todas y todos los hondureños. Tengo que ir a la primera pausa comercial y luego de ella sí venimos con el tema central del programa. Aunque yo sé que dejo algunas aristas, pero no quiero consumir más tiempo en esas otras aristas porque entonces se nos reduce el tema central. Pero es que el designado presidencial Salvador Narrala promueve que el país cultive una variedad de marihuana para exportarla, porque puede generarle a Honduras muchas divisas y generación de empleo. Pero ayer el asesor de la presidenta, Xiomara Castro, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, que no podemos nosotros obviar, que es un hombre de peso dentro del gobierno, es el esposo de la presidenta, es asesor de la presidenta, es un político activo como muy pocos, por lo tanto cuando habla uno asocia que está hablando el gobierno. Ayer dijo, no es conveniente cultivar una variedad de la marihuana para exportación, porque lo que quiere el gobierno es combatir precisamente el tráfico de drogas en el país. Ahí nos encontramos con... Además, Renato, con toda la percepción mundial que hay sobre Honduras, además, de lo que nos ha acusado, imagine que ahora comencemos a cultivarla. Bueno, pero déjenme ahí ser aventurado y decirles que, por ejemplo, Colombia es ahora uno de los principales cultivadores de marihuana para uso medicinal. Al igual que lo es Uruguay, al igual que lo es Canadá. Simplemente allí habría que ver, Renato y compañeros, precisamente si hay condiciones. Y efectivamente, en este momento, en Honduras, en la Honduras de hoy, no hay condiciones para que eso suceda, porque lo que tendría que darse es un proceso en el que se cultive esta planta, que es una planta que puede proveer muchos beneficios, así como puede proveer algunos problemas, pero que se cultive de manera regulada, que es lo que ha funcionado en estos países que recién menciono. Los colombianos están proyectando, para el 2025 tener ingresos por el valor de 2 billones de dólares. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares por el cultivo de esa planta con propiedades medicinales. Ese es
Esa es la proyección que hacen los colombianos. Sí, yo estuve escuchando la propuesta justo aquí en el programa y plantea una serie de precondiciones que las explica muy bien don Salvador Narrala, pero que son precisamente en este momento de herencia, de enorme fragilidad institucional y cuánto falta para construir, que esas precondiciones en el manejo de ausencia, ¿en qué territorio se va a construir? En el Aguán, en la Mosquitia. Empecemos, y donde estamos hablando hemos iniciado este programa planteando las enormes debilidades de mantener el orden. Entonces, eso realmente no se logra. Yo creo que el tema del debate y de la polarización política que genera un tema no es el más de fondo, sino que el más de fondo es la fragilidad o la ausencia institucional para garantizar condiciones o precondiciones para que se pueda dar un proceso como uno polémico como este del cultivo de cierto tipo de marihuana o variante, etcétera, como se le llama. Ya rato estoy terminando con el tema, pero entre más hablamos del tema, más nos involucramos en él porque tiene muchas aristas. Pero yo no quiero quedar con ninguna duda. Por ejemplo, quede claro que Luqui Medina, si no es que ya ha viajado, estará viajando o está por viajar a esa zona para tener una posición oficial del gobierno que hará al final con esos 100 kilómetros de carretera. Es correcto. Es correcto, ¿verdad? Ya ha viajado, Renato. O sea que tendremos una respuesta oficial del gobierno pronto. Espero que tengamos una decisión tomada ya por parte del gobierno, una decisión que incorpore todos los elementos, todos los factores que tiene que incorporar. Personalmente, además, hablando del expresidente Zelaya, la presidenta le ha pedido y le ha encargado al expresidente que esté involucrado en este tema y con él han sobrevolado la zona. Varios de sus ministros, varias autoridades, como te señalo, precisamente y han aterrizado y han conversado con las poblaciones para entender de qué se trata esto. Es un proceso de diálogo, como te digo, y es además, permíteme inyectar entonces el tema, es una visión de estadista. No solamente la de la presidenta, sino que recurrir al expresidente Zelaya, que efectivamente es un hombre de Estado que conoce profundamente los problemas de este país, que entiende particularmente bien esta región. Acuérdense cómo durante el gobierno del Poder Ciudadano incluso el presidente se llevó al Consejo de Ministros a la Mosquitia a sesionar allá, se llevó a todo el cuerpo diplomático para que le acompañara, precisamente tratando de generar una conciencia sobre lo que estaba y el recurso enorme que es para los hondureños esta zona y además la ausencia de ese Estado. El presidente, en su momento, el expresidente Zelaya había enviado a esa región al ejército a que resguardara esa reserva natural que es tan importante para nuestro país. Y yo quiero quedar claro, le decía hace algunos segunditos, cuando habla el designado presidencial Salvador Narrala, es una postura más cercana a la de la presidenta Castro, es un pensamiento más cercano a la de la presidenta Castro que cuando habla el asesor de la presidenta Castro, el expresidente Manuel Zelaya, y que bueno, cuando uno escucha a Narrala y su propuesta dice, pero es designado presidencial, es un hombre cercano a la presidenta Castro. ¿Será que la presidenta Castro coincide con Narrala en esto, de cultivar esta variedad de la marihuana para uso medicinal? Pero cuando viene Manuel Zelaya, el expresidente, que uno sabe es el esposo de la presidenta, es asesor de la presidencia, y dice, no estamos en condiciones para andar cultivando nosotros la marihuana, aunque sea con fines de exportación y para uso medicinal. ¿Quién está más cerca del verdadero pensamiento del poder político en Honduras? Que lo tiene la presidenta Castro, aunque ya sabemos cómo está organizado el poder, con 3 poderes complementarios, independientes pero complementarios entre sí. ¿Narrala o Zelaya? El designado Narrala es, recordemos, el designado presidencial como resultado de una alianza política que se dio en una coyuntura que permitió que estas fuerzas políticas de distinta ideología, de distinta visión, se articularan para hacerle frente a una dictadura. Entonces, yo te diría que la identidad política, la visión política de la presidenta Xiomara Castro tiene muchísimo más que ver con la de quien ha sido su esposo a lo largo de los últimos 40 años que con el designado presidencial Salvador Narrala. Sin embargo, la relación que hay con don Salvador es una relación de mucho respeto y don Salvador además tiene un liderazgo genuino
¿verdad? Como resultado de sus posiciones y de su trayectoria. Yo respeto muchísimo al designado presidencial Nasrallah, precisamente porque creo que es alguien que tiene una visión también audaz y que se atreve a decir las cosas y nos habla mucho con la verdad. Sin embargo, yo creo que al entender la coyuntura y el escenario político de nuestro país, la fragilidad institucional a la que hace referencia Eugenio, el expresidente Zelaya, precisamente como estadista, entiende que no hay condiciones y le da su consejo a la presidenta Castro para que la decisión se tome. Bueno, me fascina cuando las respuestas son claras y contundentes. Yo creo que esta respuesta no merece repregunta. Las cosas están total y plenamente claras. Ahora vamos con el tema central. Cuando viene la presidenta y desautoriza un mensaje de su mismo gobierno sobre un video, el video de la extradición del presidente de la República el viernes anterior, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está comunicando a los hondureños? Ya les dije cuál fue mi interpretación. Mi interpretación fue asociar su discurso de toma de posesión, de reconciliación, con ese mensaje que dio el fin de semana. ¿Ese es el mensaje que nos quiere trasladar o ando yo distante del pensamiento de la presidenta Castro en ese sentido? Después de la pausa, Rodolfo Pastor de María y Campos, secretario de la Presidencia, Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadística, y Julio Navarro, consejero de... Hoy es lunes y está disponible para usted tunota.com en su versión PDF, y esta es justamente nuestra portada, pero usted lo puede manipular, descargar en su celular, en su tablet, en su computadora. Principal hipótesis de la investigación en curso: masacre de 3 policías, es una represalia de narcos, 500.000 de recompensa y toque de queda. Informaciones relacionadas con la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, noticias deportivas, reportajes especiales. Mel Zelaya está en contra del cultivo de cannabis. El expresidente Zelaya dice no a esta iniciativa del designado presidencial Salvador Nasrallah. Ministro Mateo anuncia pago de salarios y firma de acuerdos a médicos en huelga. Portillo, escuelas deben ser centro de vacunación comunitario durante un mes. DINAF, más de 300.000 niños y niñas trabajan, 66% lo hacen en áreas rurales. Estas y otras informaciones disponibles hoy en tunota.com en su versión PDF para que usted pueda descargarla y manipularla como si la tuviera en físico. Y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos, tarjetas de crédito, plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Leemos nuevamente el tema de esta mañana en Frente a Frente. ¿Qué mensaje quiere transmitir la presidenta Castro cuando desautoriza un video sobre la extradición de Juan Orlando Hernández elaborado por la misma Casa de Gobierno? Envíe sus comentarios a Frente HN y ya los estaremos leyendo. Seguimos. En el video lo que usted observará son, no sé si son declaraciones o es una conversación informal del secretario de Seguridad, y por último también un comentario del general Melgar. Luego es video de cuando el expresidente es subido al helicóptero que lo traslada a la base aérea Hernán Acosta Mejía, acompañado entre otros por el secretario de Seguridad, cuando se baja ahí en la base aérea, y luego cuando es introducido a la aeronave que lo condujo hasta Nueva York, donde se encuentra en este momento. Ese es el video. En términos generales, ¿por qué lo desautorizó la presidenta Castro? ¿Qué mensaje real nos quiere transmitir más allá de las palabras que tiene el mensaje en Twitter? Después de la pausa. Me está llegando información adicional a los temas que hemos debatido, e interesante la información sobre esa carretera de Huampusirpi o de Dulce Nombre de Culmí a Huampusirpi. Me están llegando videos inclusive, reuniones, información muy interesante que yo sé que va a ser de interés para el ministro de María y Campos, sobre todo.
Y bueno, y como sociólogos también para Eugenio y para Julio Navarro. Pero ahora sí vamos con el tema. Sí vamos con el tema. Cuando viene la presidenta el fin de semana y desautoriza un video sobre la extradición de Juan Orlando Hernández, seguramente que mucha gente reflexionó, ¿y por qué prohíbe la presidenta que se divulgue ese video? ¿Qué es lo malo que tiene ese video? Seguramente que hubo reacciones de ese tipo. Yo estuve entre los hondureños que reflexionamos y pensé, ¿cuál es el objetivo de desautorizar ese video? Puedo estar equivocado o no, por eso están aquí los panelistas para que me saquen de la equivocación y a todos. Y tengamos más claro el pensamiento de la gobernante. Mi idea era que, pensando en la reconciliación, el video no servía para el asunto de la reconciliación. Pero no sé si eso sea así. Ministro Rodolfo Pastor de María, amplíeme las razones para que la presidenta Castro desautorizara este video. Efectivamente, lo desautoriza la presidenta. Recordemos que es la primera mujer presidenta de Honduras y quizá hubieron en esta cultura pues machista de la que somos producto los hondureños desafortunadamente, quienes interpretaron que doña Xiomara Castro como presidenta siendo mujer pues tendría una mano más suave. Sin embargo, la presidenta Renato es una mujer extraordinariamente rigurosa y exigente con quienes trabajamos con ella. En este caso, ella no estuvo de acuerdo en que se ventilaran detalles de esa extradición de una manera pública, precisamente porque ella lo interpretó como una falta de respeto. Una falta de respeto no a una persona, sino a un proceso y a una institucionalidad. Y el compromiso de doña Xiomara Castro como presidenta de la República es precisamente que mediante el respeto, el respeto mutuo, nosotros logremos establecer un nuevo pacto entre los hondureños que nos permita, como te decía, convivir, y ese respeto tiene que venir en primer lugar desde ella como primera mandataria del país, dando el ejemplo a la población hondureña de que las cosas en su gobierno se van a hacer de manera distinta. Entonces, bueno, hubo ahí un impasse, una estrategia de comunicación en que hubo diferencias, hay equipos muy talentosos que están manejando el tema, sin embargo, se actuó sin la autorización de la presidenta. Y cuando la presidenta se dio cuenta de lo que se había hecho y no estuvo de acuerdo con lo que se había hecho, ella giró esa instrucción completamente determinante de eso no lo autoricé yo, lo desautorizo, sáquenlo de ahí. Y bueno, le llamó la atención a su equipo, Renato. Yo muchas veces bromeo porque digo yo que, bueno, yo he trabajado tanto con el expresidente Zelaya como con la presidenta a lo largo de muchos años nunca me pongo tan nervioso que cuando voy a ver a la presidenta. Yo con el presidente Zelaya voy más tranquilo y eso que él también es riguroso, pero la presidenta, Renato, es una mujer, como te digo, realmente exigente con su equipo. A ella no se le va a pasar ningún detalle, a ella se le tiene que brindar una explicación detallada de por qué se están tomando las decisiones. Ella me llama y me pregunta, Rudo, ¿por qué estamos tomando esta decisión? ¿A qué obedece esto? Explícame esto. Entonces, eso nos demuestra, Renato, nos demuestra que tenemos al cargo de la presidencia a una mujer que busca ser responsable con la responsabilidad que el pueblo hondureño le otorgó, con la confianza que el pueblo hondureño le otorgó, con ese mandato que el pueblo hondureño le otorgó. Y creo que eso manda un mensaje positivo, de que las y los hondureños podemos confiar en que tenemos a una presidenta que está a cargo y que va a señalar incluso a su propio equipo y haciendo una crítica propia, una autocrítica cuando sea necesario. Y se va a rectificar cuando sea necesario. Y eso es precisamente lo que ahorita urge en Honduras. Es un liderazgo que nos brinde esa confianza en que no se va a imponer, no se va a abusar de la autoridad y del poder, sino que
precisamente se va a buscar actuar con la responsabilidad y la sensibilidad que requiere. Ministro Pastor, ¿y de qué manera se violenta y respeta la institucionalidad al haberse divulgado este video? Y le pido a producción, ya solo con fines, diría yo, didácticos y pedagógicos, me gustaría que incluyéramos ese video para ver por qué el ministro dice que con ese video se respeta y violenta la institucionalidad del país. Ministro. Bueno, Renato, yo creo que los procesos como este, en el que hay un privado de libertad, no deberían brindarse al espectáculo. Por supuesto que genera una gran expectativa, pues los hondureños llevamos años exigiendo que se vaya Jo. Desafortunadamente no ha sido el resultado de un proceso propio, de un trabajo diligente por parte de los operadores de justicia de Honduras, de una rendición de cuenta ante los hondureños de Juan Orlando Hernández por los crímenes que él cometió a lo largo de una década en Honduras, sino que ha sido el resultado de una extradición que obedece a cargos que se le hacen desde el exterior y que va a permitir ahora que Juan Orlando Hernández rinda cuentas por los crímenes que cometió contra los norteamericanos, contra Estados Unidos. Entonces, no se puede brindar esto a un espectáculo, porque es un procedimiento de Estado. Estamos hablando de un expresidente que efectivamente está siendo extraditado y que está en ese momento pues custodiado por los policías que están a cargo de movilizarlo de manera segura. Entonces, yo lo que interpreto, porque no lo he hablado de manera personal con ella en este momento, es que la presidenta decidió que el manejo que se le había dado a través de este spot que se produjo por su equipo de comunicación buscaba el sensacionalismo, la naturaleza espectacular de ver a un expresidente subido a un helicóptero con las chachas puestas. ¿No descarta usted que inclusive la presidenta Castro haya pensado en el respeto a la dignidad humana, aunque esté siendo imputado y con los cargos que se le han imputado por la Fiscalía de Estados Unidos al expresidente Hernández? Sí, la dignidad humana de Juan Orlando Hernández le negó sistemáticamente a todos los hondureños, incluyendo a sus víctimas, a sus múltiples víctimas. Esa dignidad la presidenta está garantizándosela incluso al expresidente Juan Orlando Hernández. Y ese es el compromiso de la presidenta. Entonces, efectivamente, hay un tema de dignidad humana que cualquiera de nosotros se merece, Renato, y yo creo que además es un principio fundamental de cualquier justicia objetiva, que es, bueno, uno no es culpable hasta que se le demuestre que así lo es, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos, aprender precisamente los hondureños, Renato, a actuar de manera respetuosa y responsable. Y yo creo que mandar ese mensaje desde su posición de autoridad máxima es muy positivo. ¿Cómo lo percibió este ciudadano que les habla y que modera frente a frente? Como un acto también que sustenta su discurso de toma de posición de reconciliación, porque la reconciliación pasa que aunque discrepemos, que aunque hayan disensos y debates fuertes, porque yo pienso diferente o una persona piensa diferente a como pienso yo, debe prevalecer el espíritu de reconciliación nacional. ¿Para qué? Para lo que hablaba el ministro, y lo hablaba también Julio y lo hablaba Eugenio, para esos grandes consensos que el país requiere. ¿Cómo vamos a salir de este hoyo si no hay consensos? Total. ¿Cómo vamos a salir de este hoyo estilo Honduras? Bien hundidos, pero en profunda Honduras, si no hay reconciliación. Y yo así lo asocié, se lo digo con toda franqueza, yo así lo asocié, que fuera de que la gente va a seguir pensando sobre el Partido Nacional esto, sobre el expresidente Hernández esto, al final el respeto a la dignidad humana solo es una demostración también o un mensaje de reconciliación para buscar esos grandes consensos. No sé qué piensa Eugenio, qué piensa Julio Navarro, pero yo creo que también, y lo digo porque lo pensé, este es un mensaje para el ministro de Seguridad y es un mensaje para el general Orellana o coronel, Melgar, perdón. Melgar es general o coronel.
No estoy seguro. No estoy muy claro. Creo que es un mensaje para ambos, pero también para el ministro de Seguridad. No me voy a atrever a decir que se prestó para un show el ministro, pero es un mensaje para él. Hace las cosas como manda la ley, sin el ánimo de sacar provecho o complacerte o sentirte feliz de un expresidente como esto, que cuando tú fuiste ministro la primera vez no fue leal contigo. Esto más, cuando hiciste una captura de narcos porque no le comunicaste a él, sino que lo hiciste con la DEA, te destituyó, te persiguió hasta que te sacaron del país. Deja eso atrás, pensá en el futuro de Honduras, no en una actitud de show, de venganza por lo que te hicieron. No sé, esto se da para elucubrar mucho, pero me quiero quedar con ese mensaje central que la presidenta Castro ha enviado a Honduras con esa decisión, Eugenio. Renato, yo creo que es importante ver esto en su contexto. Efectivamente, el ministro Pastor dice, no lo he hablado personalmente y pues tampoco yo he escuchado una explicación más allá del mensaje, pero que hay algunos elementos y en la entrada que hizo el ministro Pastor, quisiera yo irme un poquito atrás nada más como efecto de referencia. Miren, la presidenta ha ido demostrando en varios momentos su capacidad de ser contundente y de tomar decisiones. Yo no voy a profundizar cómo quedó todo, pero ese papel desde que antes de asumir la banda presidencial, si ella no interpreta la crisis del legislativo como lo hizo y lo asume como lo hizo, algo que incluso era más del partido y tenía que ver con otro poder, pero que era decisivo para el arranque de su gobierno, de sentar las bases mínimas de estabilidad para trabajar con un Congreso, si no hubiera salido con esa entereza y decisión que lo hizo de aquella reunión del BESIE, probablemente el correr de estabilidad y de gobernabilidad que tuviéramos en este momento fuera otro. No digo que eso fue la solución total ni nada, pero que evidenció eso. El segundo elemento yo sí lo interpreto en el marco de esta idea de la reconciliación. Me parece que cuando se asume la reconciliación, gobernar para el país, se han venido dando varios mensajes en este momento de la forma de gobernar que han sido clave. Mira, a estas alturas de casi de los 100 días, todo el mundo se imaginaba, probablemente hay muchas críticas válidas y opiniones, pero probablemente todo el mundo se imaginaba un país hiperpolarizado con la situación que ya traía. Se imaginaban que ya estaba la polarización China o Estados Unidos, que fue un tema que estuvo en el partido, porque una cosa es la presidencia que ejerce y cómo se ejerce hoy, y luego lo que el partido piensa, que no es ajeno, pero tiene sus momentos también. Entonces, en relación a ese tema, en relación a la constituyente, ha existido claridad en este gobierno de decir no hay condiciones para ir a ese tema polémico, y así otros que son de ese tipo. Segundo elemento, mire, el tema de extradición de un expresidente con los años que gobernó, con el poder que tuvo, con la situación que dejó el país, no es un caso menor. Probablemente nosotros nos fuimos acostumbrando a toda esa idea de fuera de que sabíamos que casi era, digamos, era una cuestión inminente, como lo dijimos, de que efectivamente iba a terminar en Nueva York como ya lo está. ¿Cuántos programas no se dijeron desde diferentes perspectivas analíticas? ¿Cuánto nos guste o no nos guste? ¿Cuánto odio ciudadano acumuló esta forma de gobernar? Y que alguien desde la investidura presidencial alimente una exacerbación de ese tipo de sentimientos, o permita o no dé mensajes claros. Realmente en un país que lo quiere efectivamente reconciliar, que quiere generar consensos, pues sería un poco un contrasentido. Mire, la forma de gobernar dialogada, usted ve todo el tema fuerte que hay con los transportes, con los transportistas y con los conflictos más serios. No me refiero yo a otro tipo de cosas como el tema de la salud, que tiene su particularidad, o de los colectivos de líderes. Me refiero a los conflictos más generalizados del país, como el tema del transporte y otros, se han abordado de manera dialogada.
Y eso, bueno, no están las soluciones totales, pero están allí puntos y principios de resolución. Entonces, por otro lado, si usted analiza el video, probablemente no es que, si usted lo ve solo en el mero contenido, pero mire, es un video ahí con el logo oficial del gobierno, de la presidencia de la República, que ningún medio tuvo acceso, entiendo yo. Sí, yo entiendo que se diseñó un protocolo de comunicación, se hizo un simulacro, se dijo a los periodistas y a los medios que se iba a dar una conferencia de prensa para explicarles y que esa extradición iba a darle los hechos que necesitaban y las posibilidades de responder a sus preguntas, pero que ningún medio iba a estar en esa intimidad para poder hacer morbo de esa situación. Entonces, si usted se imagina, la presidenta vio un video que no autorizó y que probablemente ella, como cualquier ciudadana, lo está viendo por primera vez, la reacción me parece a mí que es mucho menos que creer que no va a ser de ese tipo. Y lo otro, creo que en el fondo hay un mensaje fuerte de que reconciliación implica respeto a los derechos humanos de todas las personas, independientemente de la situación y condición en que se encuentre, pero a la vez también ha ido demostrando significa justicia. Significa justicia, eso sí es claro, significa respeto a la ley y significa respeto a los derechos humanos, significa combatir la impunidad, porque este tema de la reconciliación, yo creo que lo peor que se puede hacer es que hay que reconciliarnos en una permisividad donde nos podemos distribuir y hacer de todo lo que se quiera. Mire, yo quiero rescatar dos elementos en mi experiencia personal de acompañarle en su gobierno, que a mí personalmente me llenan de satisfacción de poder ser un colaborador. El mensaje claro anticorrupción, Renato, en los gabinetes. El presidente dice, aquí no venimos a robar. Y esto se lo digo así. Y dos, con temas polémicos que ya se van a poner en acción y que el INE tiene alguna relación por el tema de focalización con la red solidaria y la familia. No quiero distinción si la familia es de libre o la familia es nacionalista. Me interesa si está en extrema pobreza y allí debe ir. Puede ser que haya una serie de problemas de ese programa. Yo no se lo voy a decir, que haya elementos válidos, que alguien opine diferente. Pero ese principio de que aquí esto no es para unos ni para otros, me parece a mí altamente relevante en una cultura política como la que nosotros hemos construido en Honduras. Y me parece que el contexto del video conecta, es como una columna vertebral de reflejar esto que aparentemente es un detalle simbólico, en realidad tiene mucha profundidad en una búsqueda de la forma en que se quiere enfrentar los grandes problemas del país. Muchas gracias, Eugenio. Julio Navarro. Renato, usted tiene una ventaja sobre uno, periodista, y es capaz de sintetizar los acontecimientos en una frase. Yo recuerdo que en tiempos de la campaña se decía, ¿cuáles son los principales problemas que va a enfrentar el nuevo gobierno si es de la oposición? Y cada quien mencionaba según su especialidad. Pero el tema relevante que siempre se planteó a través de la presidenta era la reconciliación. Porque aquí se hablaba del quiebre institucional del Estado, se hablaba de la corrupción, se hablaba del narcotráfico, se hablaba de violaciones de derechos humanos, pero el tejido social de la sociedad en los últimos años que realmente se agrietó completamente es la convivencia. Esa convivencia social que aún dentro del bipartidismo que prevaleció en Honduras siempre se mantuvo y que en esos 12 años hubo ruptura que llegó hasta el odio. La presidenta con ese mensaje está diciéndole primero a los que lograron transmitir ese mensaje que se den cuenta que ya no están en la oposición, que son hombres y mujeres de Estado, como debe ser cualquier funcionario público que represente al Estado en distintas instituciones y que como tales deben de tomar a los ciudadanos sin diferencia de ninguna naturaleza, ya sea por el Estado civil,
por el estado económico, el estado social o el estado de imputado que tenga. Ese es el mensaje que le dice. El Estado está por sobre los conflictos y las preferencias que tengamos hacia abajo. Así actúen ustedes. Y el otro gran mensaje que hay es para la prensa. El Estado, a través de sus mecanismos, no puede estar compitiendo con la prensa en general a quien presenta las mejores tomas, porque me parece a mí que es una deslealtad comparativa con el trabajo que hacen los medios. Entonces la presidenta sigue creyendo, fíjese bien, en Honduras hemos dicho en los últimos años, Renato y compañeros, que hay escasez de hombres y mujeres de Estado, de que hemos tenido dirigencias bipartidarias, sectoriales como tal. La presidenta le dice, no, hay que actuar como gente de Estado y hay que ver así, desde ese enfoque, los problemas del país. Y a nivel de sensibilidad, Renato, hay que rescatar otra cosa, que en Honduras lo hemos perdido, mira. La señora presidenta le dice, mire, el señor que llevan extraditado puede tener su justificación o no, pero ese señor tiene familia, tiene hijos, tiene parientes, tiene nietos. ¿A quién de la familia le gustaría ver a su pariente más allá en ese tipo de situación? Esa es parte de la sensibilidad que tiene la presidenta como mujer. Porque uno cuando dice los parientes allá de otro nivel pequeño y todo, tienen la culpa como para ver espectáculos de ese tipo. Entonces yo creo que el mensaje que dio la presidenta de la República nos va a generar un hasta aquí y un para allá sobre esos problemas, de que debemos de buscar construir convivencia. Y el otro elemento que me parece que está de por medio ahí, uno debe reconocer el trabajo que han hecho en el Congreso Nacional el presidente del Congreso. Mire, no en cualquier momento, y si uno hay que revisar la historia en los últimos 10 años, usted había logrado aprobar 2 decretos por unanimidad. El presupuesto general de la República, donde todas las bancadas votaron como una forma de confianza hacia la presidenta de la República en aprobarle un presupuesto que siempre, Renato, es controversial. Ese es un buen indicador, mire, que aún los partidos de oposición que vienen de una lucha férrea defensiva son capaces de aportar para que haya gobernabilidad, para que haya institucionalidad. Y el otro enorme acuerdo por unanimidad que hubo en el Congreso que logró sacar el presidente del Congreso y su junta directiva es la derogación de las sedes. Nos confrontaron las sedes, Renato. Enormemente nos confrontaron, nos quebraron. Y mire, antes de los 100 días se derogaron las sedes sin haber un discurso confrontativo en el Congreso Nacional, que todos los discursos iban orientados. ¿Cómo amarramos las debilidades de esta aprobación que tuvimos que no impacten en el país como tal? Yo creo que eso debe de valorarse. Y me parece que la respuesta que dio la presidenta, todos los que tenemos funciones en el Estado debemos entenderla, de que ella anda buscando una reconciliación en función del país, donde si los aparatos judiciales de la investigación o aparatos de la Fiscalía van a actuar, que lo hagan con la mayor responsabilidad, sin tener barra en las instituciones del Estado como tal. Me parecen reflexiones oportunas, interesantes, a tono con ese discurso de toma de posesión de que el país debe reconciliarse. Sin extirpar ese odio, esos prejuicios, muy difícilmente
para cualquier presidente, presidenta, será difícil gobernar con éxito. Será difícil gobernar con éxito. Y me parece que asume una posición y un pensamiento lógico. El éxito de mi gobierno, el reducir la pobreza, el reducir la inequidad, el reducir la desigualdad, el combatir la corrupción, dependerá en mucho de que todo el pueblo me apoye y apoye nuestras causas en el Ejecutivo y apoye lo que se pueda estar haciendo desde el Legislativo. De otra manera, con un país dividido, fraccionado, envenenado, enemistado, a cualquier mujer gobernante, a cualquier hombre gobernante, se le va a hacer fácil llegar a buen puerto. A no ser que lo imponga. Pero ya lo decía aquel ministro de María, lo recordaba hace algunos minutos. Tenemos instrucciones de no imponer nada, sino de consensuar. Y es más fácil consensuar cuando no hay prejuicios entre las partes. Cuando hay partes prejuiciadas por lo político, por lo social, por lo económico, por lo religioso, no hay acuerdos, cuestan, nunca vienen. Bueno, yo así he entendido este mensaje de la gobernante el fin de semana. Una muestra coherente entre el discurso de toma de posesión y el espíritu de reconciliación nacional. Vamos a ir a la pausa. Seguro que hay... Renato, en el fondo hay una imposición. Ajá. Y qué bueno que sea el diálogo. Sí. Sí. Decía Eugenio, un sector conflictivo en nuestro país es el transporte. Ya se ha logrado un entendimiento que debe seguirse avanzando. Yo le preguntaba ayer a Migdonia, ahí estás, ¿cuántos conflictos de tomas hay en los últimos años? Y me di cuenta que Migdonia ya no está en el observatorio de la violencia. Se la quebró el rector Francisco Herrera. Ya no está, imagine. Si esa es la información que usted quería. Imagine qué lástima. Y con ese tono, yo no sabía. le ayudó. No, yo se no la sabía. Quebró Francisco Herrera. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Mire, han habido varias tomas y usted no ha visto ninguna bomba lacrimógena que haya ido para desatar eso. Duro las tomas. Julio, pero usted ha dicho una frase que me parece muy importante. La gente en el gobierno, incluidos ustedes, el ministro de María Pastor, deben darse cuenta que ahora son funcionarios que nos representan a todos. Exacto. Ya ese discurso político de campaña, que se vale en campaña, cada quien quiere utilizar sus mecanismos y armas para llegar al poder. Pero habiéndolo logrado, cada empleado, cada periodista que trabaja en el gobierno, cada funcionario que trabaja en el gobierno, deben darse cuenta que están trabajando por el bien de Honduras. Que si están trabajando por el bien de Honduras, su mensaje debe ser de reconciliación. Exacto. Y esto más. Váyanse a un simple análisis. Todos con nuestros impuestos les estamos pagando para que nos gobiernen bien. Y la responsabilidad de ustedes es gobernarnos bien, dirigirnos bien. Con ese mensaje de la presidenta Castro el fin de semana, estoy convencido que se le ha dado una gran lección a los hombres y mujeres cercanos y del gobierno en sí de la presidenta Castro. Vengan a trabajar por Honduras. Necesitamos reconciliación para los consensos. Van a disentir, claro que van a disentir. No coinciden con la doctrina liberal nacionalista, está bien, es su pensamiento, es su forma de pensar. Pero aquí gobiernen para todos, sin prejuicios, sin odio, sin ánimo de venganza. Ahora, con lo que dice Julio, Renato, disculpa. No, está bien. Con lo que dice Julio de la imposición, es que
el tema del consenso y del diálogo está bien, pero hay otro elemento en que yo quiero rescatar la toma de conciencia de la Presidenta, que por lo menos en reuniones que yo he estado lo recuerda, y es diálogo y todo, pero no tenemos todo el tiempo del mundo. Hay que tomar decisiones, hay que hacer, Claro. hay que trabajar. Entonces, que fue el mensaje parecido después del presupuesto, ¿no? Cuando dijo el 18 todo el mundo debe presentar las metas. O sea, esa conciencia del tiempo creo que es importante porque también el diálogo y el consenso se puede usar como excusa para no tomar decisiones y para no hacer. Entonces tiene que moverse todas esas aristas y esas tensiones que están ahí. Entonces no puede, hay que ir avanzando. Lo que tiene son 4 años, va corriendo el tiempo y tiene que dejar bases en su compromiso. Uno siente que tiene que dejar sentadas muchas bases para que Honduras empiece a ser diferente y ojalá sea asumida responsablemente por nuevos gobiernos. Bueno, voy a la pausa. Eugenio dijo algo muy importante. Reconciliación no significa ser permisivo. No, que hay que tolerarlos para que no digan que los andamos persiguiendo. No, eso no significa reconciliación. La reconciliación de Honduras pasa también por el buen ejemplo y el respeto a la ley. Y todo enmarcado en la ley. Interesante, miren cuántas cosas me han llegado. Me ha llegado hasta un mensaje de la diputada Luz Ernestina Mejía. Me han llegado interesantes mensajes que los vamos a leer después de la pausa. Igual Vivian tiene muchos mensajes. Y por unos minutitos vamos a retomar ese tema de la carretera de Huampusirpe, de Dulce Nombre de Culmí a Huampusirpe, para salir de una duda de que no haya en el pueblo hondureño la percepción de ambigüedad en las decisiones de gobierno. Si es Mel que gobierna, si es doña Xiomara que gobierna. Qué bien que está Rodolfo Pastor de María y Campos. Yo ya días vengo analizando al ministro. Puede disentir, pero se puede dialogar. Puede estar de acuerdo, pero no descalifica. Y yo creo que ese es el perfil de funcionarios que quisimos ayer, que queremos hoy y que queremos para siempre. Dialogar, disentir, llegar a acuerdos sin descalificarse, porque hemos estado acostumbrados los últimos tiempos a llegar a acuerdos descalificándonos. Queda un prejuicio entre la gente y falta de convivencia que le ha hecho mucho daño a Honduras. Volvemos. Algunos de los comentarios que nos han enviado nuestros televidentes en las redes sociales. Dice Ricardo Perdomo: simplemente hubieron funcionarios que abusaron de su cargo y por primera vez veo a un presidente de Honduras llamándole la atención de manera pública a sus funcionarios. Carlos Carton José Falk: parte de la reconciliación es la manera en que actúan sus gobernantes y sus funcionarios, pero muchos políticos demuestran lo contrario con su actuar y la manera en que se dirigen a la oposición y lo que dicen. Denis Mendoza: la orden es sencilla, evitar la vergüenza de saber que tu presidente de la República de Honduras esté en el foco mundial. Vergüenza, desprestigio mundial. Ladies Yoseli Palacio Salazar: que son ineptos, que con eso nos quieren dar a entender que les interesa lo que pasa, pero eso es paja barata, el show que le hicieron jamás se nos olvidará. Así borren videos, estimamos a Juan Orlando Hernández por lo bueno que hizo por nuestra Honduras, dice esta televidente. Manuel Redondo: para empezar, Renato, una reconciliación consiste en armonizar dos factores con opiniones antagónicas y lo que veo aquí es una distorsión porque usaron ese argumento para aprobar un decreto de amnistía para liberar a personas que cometieron delitos de corrupción y eso se llama impunidad y solo favorece un sector. Entonces creo que para lograr una reconciliación deberíamos respetar el Estado de Derecho y no liberar corruptos. Vamos a una nueva pausa comercial.
Van a haber reformas cuando ya haya sido aplicada la amnistía. Todos los que... no. Es que estoy leyendo el mensaje de Luz Ernestina. Su invitado me dice, y no en el mejor sentido, reconciliación. ¿La entienden como repartición de prebendas entre familiares y amigos? Ojalá rectifiquen. Deseamos el éxito de este gobierno. Que no nos desilusionen y borren la esperanza. Bueno, ese es el mensaje de la diputada. No se había despertado todavía. Sí. Reconciliación la entienden como repartición de prebendas entre familiares y amigos. Ojalá rectifiquen. Deseamos el éxito de este gobierno. Que no nos desilusionen y borren la esperanza. Pero miren que hay mensajes como el del expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, Julio Raudales, que me dice: 3 de las cabezas mejor amuebladas de esta administración, Rudo, Pastor de María y Campo, Eugenio Sosa y Julio Navarro. Los felicito, ya es tiempo que este gobierno salga a hablar, tienen bastante que decir. Bueno, me llama la atención esto, es un mensaje que se me envía por parte de un exfiscal. Un exfiscal que me envía un video y en ese video aparece el expresidente Manuel Zelaya. Aquí Mel en esa reunión dice que la carretera se construirá. Y al final, cuando pregunta si se comprometen o no seguir afectando esos ecosistemas, pocos levantan la mano. Y el documento suscrito. Mel, ¿qué papel de gobierno está desempeñando en esa reunión? Y de permitir la comunicación terrestre, aérea y... Sobre ese tema, los interesados que comparecimos en su programa el año pasado, haciendo la denuncia en contra de esa carretera, comentamos lo siguiente. Entonces la famosa carretera sigue. Eso dice Mel en el video. Y no vi al final manos levantadas de compromiso. Después dicen que uno es cachureco y bla, bla. La verdad que esto es una verdadera payasada. Chabacanada, me disculpan. Pero se pasó, este país tiene leyes, no es postrero de nadie. Triste, pero así parece, Mario. En otras palabras, borrón y cuenta nueva. Lo destruido ya no se recupera. Que alguien le explique a Mel cómo se recuperan las áreas. Solo dejándolas por sí solas se vuelven bosques. Y solo son 250,000 hectáreas que van a proteger. Esa cifra es demasiado baja. Pues ya solo eso queda de bosque. En esas zonas, como decimos por acá, sigue el maíz a peso, señores. Así está pasando tristemente, René. Las leyes en nuestro país están engavetadas y no se aplican. Parece que los narcos y los ganaderos mantienen el poder y las leyes hondureñas no valen nada. No importa que la carretera que el papá de Mel inició en los 80 sigue cruzando a 2 áreas protegidas y mejorando múltiples rutas terrestres de narcotráfico. Esta semana descubrimos una nueva pista clandestina cerca de Pimienta por el río Patuca, que ahora tiene buen acceso hacia el interior por esa carretera. Bueno, miren, son temas que generan un montón de opiniones, pero quiero ver este video del expresidente Manuel Zelaya Rosales que se me envía por uno de los televidentes. Y de permitir la comunicación terrestre, aérea y fluvial de las zonas de trabajo, que también es un mecanismo de observación de avance de la economía. O sea, no se va a destruir la carretera. Ustedes van a poder circular, más bien les vamos a ayudar a que se haga la carretera. Y además se van a tener el fluido por el río y el fluido aéreo, lo cual se podrá utilizar. Eso fue lo que nos pidieron, ¿no? Bueno, aquí está listo para que se cumpla. Nosotros vamos igual que ustedes, una echada. Sabemos lo que ustedes
pasan por en esa selva, y sabemos el costo que significa para el ambiente, la destrucción que en busca de desarrollar sus ganaderías le cuesta al país. El compromiso de ustedes es ni un árbol más en el suelo deforestado, y el Estado les va a cumplir lo que aquí está plasmado. Y si aún quieren más acciones de parte del Estado, también se les va a ayudar a desarrollar. Ya lo que está destruido, compañero, ya es poco lo que se puede recuperar, pero lo que sirve todavía como pulmón para este país, que hay más de 250.000 hectáreas todavía entre la reserva Guarunta, la reserva Rurú, la reserva Entre Ríos, la reserva del río Plátano, la reserva del Patuca, esas de más de 250.000 hectáreas de bosque virgen, se va a luchar junto con ustedes por preservarlo. ¿Estamos de acuerdo? Demos la mano, un aplauso para este convenio. Bueno, miren ustedes, no se va a destruir la carretera. A cambio, dice, la gente se compromete a no votar, a no cortar un árbol más. Esto me motiva para preguntarle al ministro, que ya me dijo, bueno, se trata de un hombre que no podemos negar el peso político de Manuel Zelaya en Honduras, que fue presidente y que es esposo de la actual presidenta y asesor de la presidenta. No se puede desconocer. Pesa, Mel pesa. Mel pesa. Asumo yo que cuando Mel asume este compromiso, tiene el visto bueno de la presidenta. No se va a destruir esa carretera de 100 kilómetros, a cambio de que no corten ningún árbol más. Voy a hacer esta pregunta con todo el respeto del mundo, pero yo creo que es un buen momento para que el ministro Pastor de María y Campos nos regale esta respuesta y satisfagan las inquietudes que tiene la gente ahora mismo. Con estas cosas hay un segmento de la población que cree que quien gobierna es Mel y no la presidenta, Xiomara Castro. Mi pregunta es entonces, ministro Rodolfo Pastor de María y Campos, ante estas inquietudes y compromisos como este, todos desconocíamos que Mel se había comprometido a que no se va a destruir la carretera. ¿Quién gobierna? Manuel Zelaya o Xiomara Castro. Después de la pausa comercial, la respuesta del ministro Rodolfo Pastor de María y Campos y los comentarios también de dos funcionarios gubernamentales, Julio Navarro, bueno, que es miembro del Consejo Nacional Electoral, y Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadísticas. Para usted también, aparte de noticias, entretenimiento, pues su opinión editorial, que tiene como título Política Exterior de Honduras, siguiendo los pasos desviados de ideologías de izquierda, y también algunas columnas de opinión. Más no es sinónimo de mejor. El falso engaño de obtener pobres recompensas en lugar de extraordinarios beneficios. Y también noticias económicas. Las remesas familiares van a compensar deterioro de la balanza comercial. De manera virtual y sin capital puede constituir una empresa en nuestro país, reutilizar y buscar promociones, algunas formas de ahorrar ante el regreso a clases. Estas y otras noticias pues están disponibles en tunota.com en su versión PDF este lunes para que pueda descargarlo en su celular, en su computadora, en su iPad. Y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos, tarjetas de crédito, plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. No, me parece interesante esta respuesta del Grillo. Ajá. Buen día, me dice. Los intereses de la oligarquía y los del pueblo hondureño son irreconciliables, pero por medios democráticos se puede avanzar sobre eso civilizadamente, siempre y cuando la ciudadanía y las organizaciones populares no dejen de luchar. El gobierno tiene toda la voluntad. Saludos.
Mire, le voy a decir algo de Grillo. El Grillo le he venido siguiendo sus opiniones acá, siempre participa en la campaña. Y ha tenido algo que, se lo digo, Grillo, que me ha gustado, Gilberto, y es que ha mantenido las demandas claras de clase en sus análisis y todo, pero cada vez más lo miro incorporando el método democrático en la lucha. Sí, cada vez más cree en la democracia. Sí, cada vez más. Que es lo que yo he planteado. Es que ya no tiene miedo que lo juzgue la reconciliación de la izquierda con la democracia, ¿no? Que no siempre ha estado reconciliada. En realidad, la democracia, desde alguna perspectiva, siempre se consideró un instrumento meramente burgués, ¿no? En algún momento. Pero no, Gilberto ha ido incorporando eso. Ya no le tiene miedo al buró. Entonces, particularmente a mí me parece, me gusta, ¿no? Yo debo confesarlo. Y algo más que he visto yo. Saludos, Gilberto. Yo sé que él no es funcionario. Así es. No es funcionario el Grillo, pero es hombre de partido. Ese sí. Y yo siento que, sin dejar esa doctrina inherente a él, pero por el partido, y estoy convencido que por Honduras, al discurso de barricada le ha agregado un sentimiento de estadista, de cualquier estadista y buen estadista, de que el país necesita superar esos conflictos derivados de ideologías, pensando en que el objetivo fundamental de este o cualquier gobierno que venga es reducir la pobreza. Reducir la pobreza. Solo permíteme, Eugenio, porque hay una respuesta pendiente ante el asunto este. Ya lo lanzamos. Mel se ha comprometido y firmó un documento de que no se va a destruir esa carretera de Dulcenombre de Culmí a Huampusirpi, a cambio de que la gente ya no corte un árbol más. Me imagino que esto cuenta con el visto bueno de la presidenta Xiomara Castro, pero en esa línea de lo que se está diciendo, yo aprovecho este ejemplo para preguntarle al ministro, y se lo pregunto con todo respeto, y respeto a la institucionalidad de la presidencia. ¿Quién manda? ¿Manuel Zelaya o Xiomara Castro, ministro? Xiomara Castro es nuestra presidenta de todos los hondureños y nuestra jefa como secretarios de Estado. Y nos deja claro cada día, nos deja muy claro la presidenta con esa entereza y esa disciplina que le caracteriza, quién manda y quién está a cargo. El presidente Zelaya es un hombre, es un político formidable, es pareja de la presidenta desde hace varias décadas. La presidenta sin duda ha podido compartir con el expresidente Zelaya una experiencia extraordinaria en el recorrido político de él, y además de, ¿por qué no decirlo?, de la familia, ¿no? O sea, es una familia que en todas sus dimensiones se dedica a hacer política, y ahora está la presidenta gobernando, y es absolutamente lógico, creo yo, que se haga acompañar de esos seres queridos, pero además en los que puede confiar, que son su familia. Recordemos que esta familia, la familia Zelaya, efectivamente fue víctima de un golpe de Estado. Un golpe de Estado que violentó todos los derechos del expresidente, de la primera dama, de los hijos de la pareja presidencial y de todos los hondureños al final del día. Y que resultó ese golpe de Estado en la consolidación de un régimen autoritario, corrupto, represivo, que apenas ahora comenzamos a desarticular, porque los hondureños le dieron a la presidenta Castro la responsabilidad y el poder para hacerlo. Entonces, yo creo que es una lógica bastante clara, ¿verdad?, que la presidenta ahora se haga acompañar de estas personas precisamente para garantizar que su proyecto, el que ella lidera, puede avanzar y no sea víctima de sabotaje o de distorsión. La pausa.